Hola a todos, qué ganas tenía de empezar con esto. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los debates más fascinantes y a la vez más complejos del pensamiento moderno, el gran debate epistemológico de las ciencias sociales. Guiándonos por los textos de la clase cuarta de Leandro Giris y la visión de Rubén Pardo, vamos a desentrañar esa tensión tremenda que existe entre las distintas formas de entender la realidad humana. Preparaos porque es un viaje interesantísimo. A ver, pongamos la gran pregunta sobre la mesa, esa duda enorme que persigue a estas disciplinas desde el día en que nacieron. ¿Son las ciencias sociales verdaderas ciencias? Y ojo, que esto no es un simple debate de diccionario, es una crisis de identidad en toda regla. Desde sus inicios, disciplinas como la sociología o la historia han tenido que estar constantemente justificando su estatus frente a unas reglas del juego súper estrictas sobre lo que significa de verdad hacer ciencia. Para no perdernos en este laberinto, echad un vistazo rápido a nuestro mapa de ruta. Veremos el estigma de lo social, el famoso doble origen, pasaremos por el modelo naturalista y su rival el comprensivista, para terminar abordando la hermenéutica de Gadamer y el papel ético que tienen estas ciencias hoy en día. ¡Arrancamos! Vamos directos al primer punto, el estigma de lo social y esa búsqueda incesante de una identidad científica propia. Históricamente, a las ciencias sociales les han colgado la etiqueta de ciencias blandas. Y claro, eso lleva implícito un tono de inferioridad frente a la supuesta perfección de la física. Rubén Pardo, recordando a Kant, da en el clavo al usar una metáfora buenísima, el mito de Sísifo. Es como ese personaje condenado a empujar una roca gigante hasta la cima de la montaña, solo para verla caer y tener que empezar de cero una y otra vez. Es una búsqueda casi eterna por demostrar una validez que, bajo la lupa del modelo clásico, parece que siempre se les escapa de las manos. Pasamos al segundo punto, el doble origen. Y aquí es donde Rubén Pardo nos explica de dónde viene toda esta tensión estructural. Fijaos, el problema fundamental es que las ciencias sociales tienen, por así decirlo, dos almas, no nacen de un solo linaje. Por un lado, tienen un origen moderno, del siglo XIX, que les exige el método científico a rajatabla, verificación empírica y certezas absolutas. Pero por otro lado, tienen un origen mucho más antiguo que viene de la filosofía práctica de los griegos, del pensamiento de Aristóteles que está profundamente arraigado en la ética y la moral. Es literalmente un choque de trenes constante entre querer ser tan exactos como un físico moderno y al mismo tiempo tener que lidiar con la complejidad del comportamiento humano. Vamos con el tercer punto, el modelo naturalista, que funcionó como la tesis dominante en esta historia durante muchísimo tiempo. Durante décadas, el bando naturalista ganó por goleada. Básicamente, decían que a la sociedad había que tratarla con las mismas normas que a la naturaleza. Exigían tres cosas innegociables: objetividad pura separando al investigador de lo investigado, contrastación empírica, es decir, si no lo puedes medir no nos vale, y la formulación de leyes universales, asumiendo que los humanos funcionamos como mecanismos de relojería súper predecibles. Dentro de esta corriente tan fuerte, destacó muchísimo Ernest Nagel, quien defendió a capa y espada la investigación controlada. Nagel decía, vale, podemos ser objetivos en lo social si usamos procedimientos súper rigurosos. Y para conseguirlo propuso una línea roja absolutamente crucial: separar los juicios de valor caracterizadores de los juicios de valor apreciativos. Los primeros solo describen cómo es algo, los segundos lo valoran moralmente. Para el naturalismo, la ciencia tenía que limitarse única y exclusivamente a caracterizar, dejando la moral y la subjetividad totalmente fuera de la ecuación. Pero claro, tratar a las personas como si fueran simples átomos chocando entre sí tiene sus límites. Entramos así en el cuarto punto, el giro comprensivista, la antítesis de todo lo anterior. Fijaos en cómo evolucionó esto. En el siglo XIX, el naturalismo era el rey absoluto, pero a principios del siglo XX empieza a surgir una reacción comprensivista que dice, un momento, que nos falta algo. Esta incomodidad va creciendo hasta que en la década de los 60 estalla una crisis brutal del modelo clásico. Es lo que llamamos el giro posempirista. Queda clarísimo que intentar imitar a las ciencias naturales en todo simplemente no funciona. El quid de la cuestión en este giro es un concepto precioso, el significado. No somos máquinas. Comprender una acción humana no es solo ver qué hace alguien desde fuera, es reconstruir el sentido que esa acción tiene para la persona que la realiza. Implica aceptar de una vez por todas que lo social tiene una dimensión simbólica e histórica gigantesca. Aquí, las intenciones y los símbolos importan tanto o más que cualquier ley de la física. Y como en todo gran debate, después del choque viene la resolución. Quinto punto, la hermenéutica de Hans Georg Gadamer, nuestra gran síntesis filosófica. Esta frase de Gadamer lo cambia todo. Nos dice sin rodeos que ese sueño de la ilustración de lograr una objetividad matemática totalmente desconectada de nuestro entorno humano ha fracasado.
Pero ojo, que no es ninguna tragedia. Al revés, nos da una misión espectacular a las ciencias sociales. Investigar siendo plenamente conscientes de nuestra propia finitud y de que estamos condicionados por nuestra historia. Lo fascinante de Gadamer es que le da la vuelta a cosas que antes veíamos como problemas. Por ejemplo, dice que habitamos en el lenguaje, es nuestro horizonte ontológico. Y hace algo súper provocador, rehabilita la palabra prejuicio. En vez de verlo como un sesgo horrible que hay que eliminar a toda costa, dice que es nuestro punto de partida inevitable, lo que nos ancla al mundo. Igual que la tradición, no es una cárcel del pensamiento, sino la lente imprescindible que hace posible que comprendamos cualquier cosa. Y para que todo esto nos suene tan abstracto, Gadamer nos regala el concepto de la fusión de horizontes. En las ciencias sociales, conocer no es sacar un dato frío con pinzas de un mundo ajeno. Es un diálogo, es cuando tu propio horizonte histórico se encuentra y se funde con el horizonte de la tradición que estás estudiando. El verdadero conocimiento salta justo ahí como una chispa, en ese punto exacto donde las dos miradas se cruzan y se enriquecen mutuamente. Y llegamos por fin a nuestro último punto, el sexto, la función ética actual de las ciencias sociales en medio de esta era de la técnica. Después de todo este recorrido, la conclusión nos quita un peso enorme de encima. El objetivo hoy en día ya no es intentar ser una imitación barata de la física. En un mundo cada vez más dominado por la tecnología, los algoritmos y el cálculo frío, el papel de las ciencias sociales es profundamente ético. Su trabajo es mantener vivo el pluralismo, fomentar el diálogo humano y recordarnos constantemente nuestra propia historia y humanidad. Casi nada, ¿eh? Para cerrar este análisis os quiero dejar con esta reflexión flotando en el aire. Es una invitación a mirar un poco hacia nosotros mismos. A la luz de todo esto que hemos visto, ¿hasta qué punto nuestros propios prejuicios, nuestro lenguaje y nuestras tradiciones están condicionando la forma en la que comprendemos el complejo mundo en el que vivimos? Es una pregunta que hay que hacerse sí o sí para entender de verdad nuestra realidad social. Ha sido un placer compartir esta exploración con todos vosotros. Hasta la próxima.